discapacidad. Ninguna persona o familia en la Argentina que necesite su pensión por discapacidad la va a dejar de tener. Tiene un consumo de pañales diario de 6, 7 pañales por día, pero calculo que si hago la sumatoria, 4.300 pesos, que eso pensión no lo cubre. No estamos haciendo nada extraordinario, simplemente verificando el cumplimiento de los requisitos y si hay irregularidades, las corregimos. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Presidente Macri, me llamo Xiomara. Le pido que por favor no nos quite la pensión ni a mí ni a ningún otro niño con discapacidad. En el marco que veníamos con las organizaciones reclamando que se aumente el monto de la pensión, dan de baja esta cantidad de pensiones a personas con discapacidad. Realmente fue un shock, una insensibilidad social absoluta. De ninguna manera estamos haciendo ese ajuste que se dice que estamos haciendo, ni dando de baja el total de pensiones por invalidez, que hoy es más de 1 millón de pensiones que hay en la Argentina. Que esto tiene que ver con una aplicación de una norma que estaba desvirtuada. Cada caso que sea como el que vos decís que conocés, tiene la posibilidad de llamar al 0800 o de concurrir, y ni siquiera concurrir por internet, va a tener la respuesta para recuperar la pensión. Cuando uno va borrando datos y va cambiando datos, hace que se puedan producir estos errores. Quien estás viendo acá se llama Lautaro. Lautaro es el hijo de un amigo. Hoy no tiene eso. No tiene ese subsidio, no tiene esa ayuda. ¿Se acuerdan de este papelón? No sucedió hace tanto, hace poco más de un año. El gobierno tuvo que dar marcha atrás. Primero por la presión social de lo que estaba generando un recorte indiscriminado en pensiones por discapacidad y después porque hubo un fallo judicial, también hay que decirlo. La sala 2 de Capital, en la sala federal, le dijo al gobierno que no podía recortar los beneficios por discapacidad a la gente. ¿Sí? Esto sucedió, insisto, hace un poquito más de un año. Sin embargo, el gobierno vuelve a la carga ahora con una reglamentación alambicada para ver si logra bajar el monto de las pensiones por discapacidad, la cantidad de pensiones que se dan. La información por ahora no es muy precisa, pero proviene de la gente que hace este tipo de trámite. ¿Sí? Fue publicada en algunos diarios hoy y se empieza a hablar de una cosa que yo nunca la había escuchado, ¿no? De que los niños no tienen incapacidad laboral. Claro, un pibe con discapacidad de chico no tiene incapacidad laboral porque no llegó a la edad adulta. Y que sobre esos trámites, sobre todo, ¿sí? Por ahora están a la espera. ¿Sí? A los menores que ya iniciaron el trámite no se les otorgarán más pensiones porque ellos no tienen incapacidad laboral. Todavía esto está en el marco de la Agencia Nacional de Discapacidad. Esta agencia depende de Presidencia de la Nación y yo la verdad me encantaría que esta sea una información equivocada, que mañana lo salgan a desmentir, pero tanto de fuentes sindicales de ATE, la Asociación Trabajadora del Estado y del Departamento que trabaja con discapacidad, como de gente que está haciendo este tipo de trámites, están diciendo que a los chicos que se presentan al solicitar pensiones por discapacidad, les están aplicando esta nueva reglamentación que los puede dejar afuera de su beneficio. No solo esto, sino que además se está buscando endurecer los requisitos para aquellos que tienen HIV, cáncer, síndrome de Down. ¿Por qué? Porque les van a multiplicar la cantidad de certificados que tienen que presentar. La verdad que uno no puede defender nunca que haya pensiones por discapacidad truchas, pero si son truchas, ellos son los que tienen que detectarlas y no convertir al tipo que encima que tiene la discapacidad
o al familiar que tramite una pensión para un discapacitado, hacerle la vida más difícil, ¿sí? A ver, encima que tienen el dolor de padecer una discapacidad, encima de que lo que te cuesta criar un pibe con discapacidad, además tienen que endurecer los requisitos como si el tipo que va a pedir una pensión por discapacidad fuera un delincuente, alguien, un ñoqui, alguien que quiere robarle al Estado. No parece sensato. Yo insisto, me encantaría estar equivocado y que esto, sobre lo cual hoy a la mañana se empezaron a encender las luces de alarma, no prospere, ¿sí? Y mañana nos enteremos que todo fue un malentendido y que la reglamentación y que fue un exceso de celo tal vez de abogados de la Agencia Nacional de Discapacidad, que depende de Presidencia de la Nación, que fue un exceso de celo y que esta idea de recortarle las pensiones a los chicos y endurecer los requisitos sobre quienes tienen discapacidad haya sido solamente un exceso de celo o, por no decir, un exceso de recorte de mal gusto de algún funcionario trasnochado. Pero hay que decir que esta cuestión tiene que ver un poco con el doble discurso que a veces uno registra en este gobierno. No es el único gobierno que se ha encargado del doble discurso. Uno puede decir que la manera de ejercer el poder en la Argentina tiene que ver con este doble discurso. Decir una cosa en los anuncios, gastar mucha plata en publicidad oficial anunciando cosas y después que las cosas sean irrelevantes o mientan. ¿Saben cuántos funcionarios se terminaron yendo de la Administración Nacional por el famoso decreto antiparientes? Que iba a ahorrar dinero y que era destinado a predicar con el ejemplo, a ahorrar dinero de la política. ¿Saben cuántos funcionarios se fueron al final? 12. 12. ¿Lo podemos contar? Con los dedos de 3 manos. 12 tipos. Tanto quilombo por 12 tipos. ¿Por qué? Porque los primos, los tíos, los que no están en línea de consanguinidad directa, y esos zafaron. A esos les encontraron la vuelta. La letra chica, ¿no? Después, los que antes ya trabajaban en el Estado, eran planta permanente, eso tampoco se van. Entonces, al final, todo ese gesto anunciado por todos los canales de televisión, por conferencias de prensa, por todo esto anunciado con bombos y platillos, fue para que se ahorren los sueldos de 12 personas. ¿Quieren que le cuente otra? El gobierno vendió 25 terrenos. Durante el año pasado vendió 25 terrenos. Con esos 25 terrenos, muchos de ellos ubicados en lugares estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires y de otras provincias, recaudó 438 millones de dólares. En el decreto, por el cual se dispuso que las agencias de bienes del Estado se deshiciera de todos estos terrenos, lotes, que la verdad yo en esto incluso estoy de acuerdo, que si no son cosas que sirvan para el fin del Estado, y en un Estado que tiene tantos problemas de déficit fiscal y de necesidad de guita, se vendan y esa guita se utilice para algo útil. El decreto decía que la plata que se utilizara, o sea, la plata que se recibiera producto de las ventas de todos estos inmuebles, insisto, 438 millones de dólares, no es poco para un Estado deficitario como el argentino, el 70% se iba a utilizar, se le iba a destinar a rentas de la gestión o del lugar donde se vendían. Esto es, si era un terreno de la Ciudad de Buenos Aires, la plata quedaba o era girada al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y así. Si era un terreno del ANSES, la plata era destinada al ANSES. Pero el 30% restante iba a hacerse esto sí, formaba parte del anuncio, un fideicomiso pobreza cero para contribuir a hacer obras de infraestructura, escuelas, todas esas cosas que les gusta inaugurar a los políticos. ¿Sabe cuánta plata se destinaron al Fondo de Pobreza Cero? O sea, de los 438 millones de dólares, el 30% de eso debería haber sido destinado al Fondo de Pobreza Cero. ¿Cuánto se destinó? Un fideicomiso, ¿se iba a hacer? Nada. El fideicomiso no se hizo. Se anunció y no se hizo. ¿Qué pasó con la plata? Volvió al Estado y Dios sabe en qué se la habrán gastado. Esto, así es como funciona. Y esta es la manera en la cual uno puede decir el doble discurso. ¿Sí? Queda bien hablar de los discapacitados y inaugurar cosas para los discapacitados, pero después en la letra chica, ya es la segunda vez que el gobierno intenta imponer recortes a las pensiones por discapacidad. Queda bien decir que se va a combatir la pobreza generando fideicomiso de pobreza cero, pero después el fideicomiso en el Banco Nación nunca se creó y la plata volvió al Estado y no se sabe en qué se gastó.
Entonces, queda bien decir que van a echar a los parientes, pero después resulta que todo ese circo fue hecho para echar solamente a 12 parientes. Lo tengo en línea a Cristian González de Alessandro, es experto en temas previsionales, y a él le quiero preguntar qué más sabe él de esto que trascendió hoy sobre los requisitos que iba a haber o los nuevos recortes a las pensiones por discapacidad. Cristian, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer escucharte. Bien, ¿qué más se sabe de esto? ¿En qué consiste? Mira, Rolando, lo que verdaderamente se está ejecutando es lo que el año pasado con el recorte que hubo en las pensiones por discapacidad, la barbaridad que dijo el funcionario de turno que una persona con síndrome de Down podía trabajar tranquilamente, es ni más ni menos que eso, es que consideran a las personas con HIV, a las personas con síndrome de Down, que pueden insertarse al mercado de trabajo, porque para ellos... Sí, porque por ejemplo, para los que tienen HIV, el requisito para que le den una pensión es poco menos que se estén muriendo, que tuvieran algún órgano blando afectado, digamos. Claro. Claro, la realidad como es si vos pudieras ir a buscar, vos tenés cáncer, te presentás un laburo como si te fuera a dar un trabajo en blanco. Claro, y una persona con síndrome de Down que es poco probable que pueda conseguir trabajo en una empresa, si bien el Estado debe cumplir con la ley vigente que debe incorporar personas con discapacidad al empleo público, no lo hace, no lo cumple. Por ende, esa utopía de tener personas incorporadas con discapacidad en los mercados de trabajo, en el trabajo, no se cumple y es de poco cumplimiento a futuro. Entonces, con ese artilugio, sí, lo que están provocando es una nueva poda en las pensiones por discapacidad. Sí, ¿hay posibilidad de que esto se extienda a los niños como trascendió hoy, que en esta nueva reglamentación, que todavía no está escrita, pero en la práctica la están utilizando, no consideren que los niños con discapacidad merezcan una pensión porque todavía no son sujetos que estén trabajando? Pero en verdad la pensión ahí es para ayudar a los padres, porque criar un pibe discapacitado puede costar mucho, si tiene que ir a una educación especial, digamos, siempre necesita un transporte especial, digamos, según cada caso puede llegarse muy difícil. No es que el Estado te provee y hay suficientes escuelas para pibes con capacidades especiales. Es así. A ver, a mí esto ya no me sorprende porque el año pasado lo vivimos. El año pasado a 170.000 chicos, jóvenes y adultos con discapacidad les sacaron las pensiones, se las pusieron a revisión. ¿Se las devolvieron después? Claro, como se armó tal baile, le devolvieron a algunos, a otros tanto, todavía están esperando el sueño de lo eterno. Y ¿no se las devolvieron? No, a muchos no, y sobre todo con la excusa de las provincias con países limítrofes que dicen que no son argentinos, ahí le quitaron a muchos y no se la están devolviendo, y tenemos casos muy graves de gente que desde ese momento no está cobrando y está en indigencia. Entonces, esto a mí no me sorprende porque lo que ya estaban haciendo es diferir el otorgamiento de las... Está bien, pero a ver, pensiones. Cristian, Sí. ahora te voy a interrumpir un momento, te voy a preguntar por el fallo que obligó al gobierno a rectificar esa política, pero lo tengo a Juan Enrique. ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Cuánto espera ahorrarse el gobierno con esto? Claro, cuando hablamos de números hablamos de ahorro porque las cuentas del Estado, las finanzas están muy complicadas. Y de hecho están complicadas porque dejamos de cobrarle impuestos a los más ricos. Ahora, cuando hablas de ahorro, estamos hablando que 1,5 millones de personas recibe alguna asignación no contributiva. Entre esos, adultos mayores que no tienen ahorros, madres de más de 7 chicos y chicos discapacitados. Estamos hablando que cobran 5.070 pesos. ¿Cuánto representa? Lo que trascendió es que se les dijo a los empleados de esta oficina que trata estos temas de discapacidad que sean más duros al momento de otorgar estas asignaciones. Hay 20.000 expedientes en cuestión. En estos meses estarían aprobados, pero la cuestión es que se van a hacer revisaciones nuevamente médicas. O sea, a los tipos que ya les costó un año de trámite les van a volver a revisar el trámite. Claro, vos hablás del año de trámite. También se habló que se estire el trámite, la lucha, entre 2 y 3 años. El número, la cifra de 5.000... Claro, o sea, demorar los expedientes para no pagar. Claramente. ¿Por qué te hablo de demorarlo? Espera, porque Cristian me dice, ¿es lo que está pasando? ¿Sí, es lo que habitualmente pasa. Hoy un trámite de pensiones no contributivas por discapacidad demora 1,5 años como mínimo. ¿Pero esto es burocracia o es recorte? ¿O es una triquiñuela para demorar el pago?
todo lo que se está haciendo es una triquiñuela para demorar el pago y evitar los pagos. Lo que quieren hacer es estirar la mayor cantidad de tiempo, que de hecho no solo lo están haciendo en las pensiones por discapacidad, lo están haciendo en las pensiones o en los retiros por invalidez de tipo contributivo, en las personas que hoy tramitan un retiro por invalidez, que están trabajando y que quedaron incapacitados en ANSES, también están endureciendo los requisitos para acceder, lo están revisando desde la punta del dedo gordo del pie hasta el pelo de la cabeza y le están quitando porcentaje de incapacidad. Esto lo están haciendo en una política sistemática. No son las personas con discapacidad de tipo no contributivo, lo están haciendo en general. Sí, Juan. Claro, cuando hablas de cifras, hablas de números y sobre todo que hablamos con los chicos, estamos hablando de 5.070 pesos por mes que cobra una asignación de este tipo. Si vos tenés 20.000 expedientes, estamos hablando de 1.500 millones de pesos. Exactamente, Rolo, la misma cifra que el gobierno decía que se iba a ahorrar si se iban los familiares de los ministros, de los funcionarios. Ahora vos hablas 1.500 millones de pesos. ¿Cuánto dinero es? Son 2 días de intereses de Levax. O sea que estamos ajustando no solamente a los chicos. Ajustando sobre cosas que le cambian la vida a gente concreta, ¿sí? Por no saber cómo bajar el globo de la Levax. Esta semana va a ser una semana muy complicada en términos financieros. Sabemos que el dólar está en el umbral, tenemos muchos problemas. Lo que exige el sector financiero, el gobierno, es este tipo de ajustes, que arregle las cuentas públicas, porque de eso se trata. El sector financiero quiere que en el Estado haya dinero para pagar los intereses de deuda. Pero ya te digo, Rolo, el ajuste, más allá que son intenciones, que se dijo que a los trabajadores, son todos dichos, seguramente en el correr de los días se va a ver plasmado en todos los chicos que cobran alguna pensión por discapacidad. Aprovecho que lo tengo aquí a Ricardo Intialpert. ¿Qué me decías? No, yo tengo como una sensación con esto, que es que lo que no termina de quedar claro es cuál es la política de crecimiento. Entonces, cuando vos no tenés una política de crecimiento sostenido, concreta, recorte. te queda el recorte. Ahora, ojo, yo laburé en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, periodo 2008-2013, una cosa así, o 2012, y te puedo asegurar que el nivel de delirio que existe en un porcentaje relevante de las pensiones es altísimo. ¿Se entiende? O sea... O sea, quiere decir que puede haber un festival de irregularidades. No, hay un festival de irregularidades. ¿Se entiende? Te doy un ejemplo muy concreto. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación debe haber hecho no menos de 100.000 financiamientos de proyectos productivos. Si tienen quit y facturan mensualmente algo, 3.000, soy optimista. Entonces, ¿qué ocurre? Que el nivel de despilfarro y de delirio... Pero ya tuvieron 2 años para corregirlo, ¿no? Bueno, ahí es donde ve. ¿Qué pasa? Durante estos 2 años, digamos, las correcciones fueron malas y burdas. De hecho, a la persona que hizo la movida aquella del año pasado de recortar bruscamente, digamos, las pensiones... 170.000 pensiones. Bueno, en marzo del año pasado. Lo frenó la Sala 2 de la Cámara Nacional de Seguridad Social. No, y después alguien le dio el olivo al funcionario. No me acuerdo el nombre, pero no está más. Lo que te digo, Rolando, muy concretamente es... Hay algo que no sigue, digamos, que sigue sin aparecer, que es cuál es la política con la cual el PBI de la Argentina va a crecer creando, digamos, no hinchazón ni gordura, sino músculo. Claro. ¿Se entiende? Eso no está claro. Cristian, ¿cómo sigue esto? ¿Qué puede hacer la gente? ¿O qué puede hacer si alguien de los que nos está viendo se identifica con este problema y siente que le están haciendo el jueguito y le van demorando la pensión? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo se puede defender? Mira, en realidad no hay muchas herramientas para defenderse más que pedir vía administrativo que se agilice el trámite, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque lo que hace el desarrollo social, ahora, bueno, no está más en la órbita de desarrollo social, sino este nuevo enjambre que hicieron a través de Vicepresidencia de la Nación, eso no te dan bolilla. Y lo que termina judicializándose todo, y esto judicializándose a una persona que no tiene recursos, termina en un defensor de pobres y ausentes que lamentablemente no mueve un expediente. Claro. Ahora, lo que a mí me preocupa, Rolando, es lo que se viene, no solo para las pensiones por discapacidad. Rolando, yo te lo advierto hoy, y me vas a dar la razón en próximo tiempo. En el PAMI se vienen recortes también en los medicamentos. Vamos a tener recortes con medicamentos a través de lo que se llaman precios de referencia. Pero ya hubo. O sea
No. Los recortes que hubo el año pasado van a profundizarse este año con los precios de referencia que quiere poner el gobierno. Entonces, la sumatoria de recortes hacia el pobre va a generar más indigencia, más vulnerabilidad, y eso en algún momento va a explotar, porque el jubilado, la persona con discapacidad, el chico que no va a recibir ahora esta pensión o que se le está demorando el trámite, porque ya les digo, por lo menos hasta este momento demoran 1 año y medio las pensiones por discapacidad en salir, y la están difiriendo más o menos en 2 años, 2 años y medio, y lo que están haciendo es revisar los certificados médicos de los propios hospitales que deben entregar. O sea que los hospitales entregan los certificados médicos de discapacidad, que es el CUD, el famoso CUD, lo que hacen es revisar lo que hicieron los propios organismos médicos de los hospitales públicos. Cristian, gracias por el contacto. Lo que genera es la muerte de la persona, porque lo que van a ir es por la muerte de la persona, para no pagar los beneficios. Gracias por el contacto, te mando un abrazo. Bueno, un abrazo, chau. A ver, recién Inti decía y que él vio en algún momento que había un festival de irregularidades en el Ministerio de Acción Social también, pero ya estos muchachos, el gobierno ya lleva 2 años ahí, entonces tuvo tiempo de... con cuestiones como la discapacidad hay que ser muy cuidadoso. No es cortar y que vengan a demostrar lo discapacitados que son discapacitados. Digo, hay que hacerlo de una manera con mucha sensibilidad, porque cualquiera de estas cosas genera dolor en gente que son muy vulnerables.